Lo habíamos anticipado, tenemos en este momento un contacto virtual y les agradecemos mucho a los legisladores que nos acompañan en esta oportunidad. Le estoy hablando de la diputada Sonia Brito, representante del Movimiento al Socialismo, y también del diputado Tomás Monasterio, representante de Juntos. Ambos, ¿cómo están? Buenos días. Inicio con usted, diputada Brito. Buenos días, un saludo atento a ustedes. El gusto es nuestro que nos acompañe. Diputado Monasterio, ¿cómo le va? Un gran placer, un gran gusto poder compartir estos minutos con toda la teleaudiencia y, por supuesto, en este prestigioso medio de comunicación. Ambos, muchísimas gracias. Vamos a empezar con la siguiente consulta. ¿Qué es lo que está pasando? Hay mucha expectativa en el país, pero también surgen una serie de repercusiones en torno a la promulgación. Ayer la presidenta del Estado hacía una referencia y ella decía, si promulgo esta norma, estoy atentando contra la salud. Y si no lo hago, pues bueno, van a decir que me quiero prorrogar en el poder. Inicio con sus comentarios con usted, diputada Brito. Bueno, la Asamblea Legislativa ha aprobado la ley modificatoria de la ley 1297, que básicamente modifica el artículo 2, que tiene que ver con el tiempo. Estamos hablando de 127 días computables a partir del 3 de mayo y esto sería el 6 de septiembre. Esa es una tarea pendiente constitucional, ¿no?, que la Asamblea Legislativa y el órgano electoral tienen que hacer. Hemos aprobado la semana pasada, tomando en cuenta que son 56 países que tienen agendadas las elecciones para esta gestión. Y ya se han llevado a cabo elecciones en Corea del Sur, en Francia, en Alemania, en Suiza, en Australia, en Israel, y tienen varios otros países en el marco de las medidas de bioseguridad. Se van a realizar las elecciones, no es solo Bolivia. Si posiblemente estuviéramos en una cuarentena rígida en todo el país, y ahí podría haber tal vez una preocupación de decir solo se está abriendo la cuarentena para las elecciones, pero todos sabemos que no es así, que ya hay una cuarentena flexible, donde la gente está en las calles absolutamente en todos los departamentos, incluidos aquellos municipios en los que están encapsulados. Hay formas con medidas de bioseguridad de llevar adelante un acto democrático, un acto constitucional que tenemos pendientes los bolivianos y las bolivianas. Muy bien, la consulta también va dirigida hacia usted. Adelante, diputado Monasterio. Lo que es importante entender es que jamás nunca se puede interponer los intereses políticos, partidarios, por encima de los intereses mayores que es la vida. Y queda absolutamente claro que en el orden de agenda del movimiento socialismo, quien maneja los 2/3 dentro de la Asamblea Legislativa, está, por supuesto, exclusivamente el tema político por encima de la vida y la seguridad de todos los bolivianos. Nosotros obviamente entendemos de que este tema de fijar una fecha de elecciones es un acto absolutamente irresponsable, ya que obviamente no se ha basado ni se ha sustanciado bajo un parámetro de un consejo del equipo científico, médico, técnico, que pueda obviamente respaldar una fecha. Y obviamente esto puede constituir altamente un riesgo extremo y exponencial en el tema de contagio. Nosotros lo lamentamos mucho porque obviamente puede ser que existan 56 países que hayan llevado adelante procesos eleccionarios, pero lo que no se le dice a los bolivianos es que esos 56 países se arrepienten de haber llevado adelante esta medida, primero por el tema del ausentismo y la no participación de la gente, y segundo por obviamente el incremento de los contagios y la enfermedad. Hoy el país vive momentos muy críticos, muy dolorosos, donde muchas familias vamos llorando la pérdida de familiares. Vemos una situación desesperante bajo un sistema de salud que es herencia gracias al gobierno del MAS, que en los últimos 14 años nos dejaron canchitas de fútbol, pero no nos dejaron hospitales ni tampoco insumos para poder asumir el tema de la atención de salud. En ese sentido, obviamente, para nosotros el hecho de que hoy se fije una fecha rígida, el 6 de septiembre, es una evidencia verdaderamente de la irresponsabilidad del movimiento socialismo y el reflejo más evidente y contundente de la política contrapuesta en la que los últimos años se ha gobernado este país, donde obviamente se ha primado simplemente el escenario espectro político por encima de las necesidades reales que tiene la población, que es por supuesto la seguridad y la vida de todos los bolivianos. Diputada Brito, acaba de indicar el diputado Monasterio que es un tema político por encima de la vida con respecto a la fecha, además del 6 de septiembre, en la que, por cierto, no hubo la participación del representante de Juntos. Diputada Brito.
Sí, yo creo que ese es un argumento desesperado de este frente, toda vez que en las encuestas está apareciendo con una baja muy grande. Y bueno, ahora el pretexto es la salud. Y yo creo que ese es un argumento no serio porque está en manos de este partido actualmente la lucha contra el coronavirus. Y estamos viendo que hay gente que está muriendo en la puerta de los hospitales. Estamos viendo que hay médicos que están reclamando que no han recibido un solo barbijo de parte del gobierno. Estamos viendo actos lamentables de corrupción en relación al tema de la salud. Entonces se requiere de verdad un gobierno serio que encare esta lucha contra la pandemia. Esta pandemia no va a pasar de la noche a la mañana, vamos a tener que convivir con ella durante muchísimo tiempo, quién sabe, esperemos no sea tanto, pero se requiere de un gobierno legal y legítimo que además pueda asumir una serie de medidas estructurales posiblemente frente a la lucha contra la pandemia. No puede hacerlo un gobierno transitorio, está más del tiempo necesario, pero además estamos viendo que sus políticas fundamentalmente son improvisadas y estamos viendo la situación de los enfermos. Es por eso que se requiere un gobierno legítimo. Les gusta a la gente de la derecha decir permanentemente que Evo hizo canchitas. Le informo al diputado Monasterios, y el pueblo de Bolivia lo sabe, que se hicieron 1.032 nuevos hospitales en 14 años, que dejó este gobierno un plan de hospitales con 53 ya construidos, que solamente había que implementarlos. Hasta la fecha no vemos que están pintando de color verde estos hospitales porque esas son las prioridades del actual gobierno. Yo creo que es justamente la preocupación de la vida, de esta lucha contra la pandemia, que necesitamos otro tipo de gobierno, y ese gobierno tiene que ser un gobierno democrático elegido en urnas. Le consulto, diputado Monasterios, hubo una reunión dentro del Tribunal Supremo Electoral, han participado varias alianzas políticas. ¿Por qué no estuvo en ese momento algún representante de Juntos para explicar la postura que en este momento usted tiene? Primero que queda en evidencia que esa reunión revela los contubernios de quienes hoy se hacen supuestamente frente opositores al MAS y después terminan agarraditos de las manos llegando a acuerdos y convenios, como pasó con el señor Carlos Mesa y el MAS en el Tribunal Supremo Electoral. En segundo lugar, tenemos que obviamente ser categóricos en lo siguiente. Nosotros no participamos porque no vamos a estar de acuerdo jamás nunca en poner en riesgo el potencial el crecimiento de esta enfermedad. Es lamentable que en esta situación y en esta coyuntura hoy se quiera priorizar estrictamente la agenda política electoral por encima de esta situación que la misma diputada lo reconoce cuando se ve y se evidencia que hay personas que están falleciendo y están muriendo. Y eso es un acto verdaderamente muy preocupante, porque yo entiendo de que ninguna de las personas que participaron de esta reunión responden a capacidades, a experiencia, ni tampoco a un tema técnico, a una posibilidad de poder tener el conocimiento para poder asumir una posición y una postura científica para no poner en riesgo la salud y la vida. Nuevamente lo reitero, pueden ser que haya habido 56 países que hayan podido llevar adelante un proceso eleccionario, pero llamativamente esos 56 países, en muchos de los casos hubo un ausentismo histórico en estos procesos eleccionarios, como pasó en Francia. También, por supuesto, la preocupación del riesgo potencial del crecimiento de la enfermedad. Nosotros no vamos a ser irresponsables, y aquí no se trata de una excusa para buscar prorrogarse. Nosotros estamos aquí pensando, priorizando lo que ningún gobierno los últimos años ha hecho, que es pensar en los bolivianos. Nosotros obviamente hemos visto que lo que ha quedado de la herencia del movimiento del socialismo es un sistema paupérrimo de salud, donde hay más de 1.000 millones de dólares que han sido hipotecados a través de financiamientos y créditos, y hasta el día de hoy no hay estos grandes anuncios y estas grandes obras, ni de la construcción de estos mega sistemas de salud que obviamente evidencia la necesidad de la población. Es por eso que yo siempre reitero y lo recalco. Yo le pregunto al presidente Morales, ¿en qué canchita de fútbol vamos a llevar a los enfermos de COVID? ¿Con qué canchitas de fútbol vamos a curar a los enfermos? ¿Con qué canchitas de fútbol vamos a tener los ítems que necesitan los profesionales médicos?
Obviamente estamos viviendo una situación muy crítica y obviamente esto es gracias a la herencia de un gobierno que buscó priorizar estrictamente el escenario electoral por encima de la vida de los bolivianos, y estos son los resultados donde nuevamente estamos reiterando el mismo error, tratando de fijar una fecha rígida, estricta en torno al desarrollo del proceso eleccionario, sin contemplar la necesidad de poder, obviamente, entender la lectura que vive el país, y en la lectura que vive el país es una situación extrema de riesgo de contagio de esta pandemia. Ahora, hay dos palabras que en este momento están disputando la noticia. Por una, elecciones, y la otra, coronavirus. Lo cierto de todo es que el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 10 días para entregar las observaciones al Poder Legislativo. En todo caso, si estas observaciones no son revisadas, o por lo menos no se acuerda entre toda la Asamblea, tengo entendido, existe la probabilidad de que la presidenta del Senado, doña Eva Copa, realice esta promulgación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Inicio con usted, diputada Brito. Constitucionalmente eso procede, ¿no? Si la presidenta no lo hace la presidenta de la Asamblea Legislativa. Pero yo creo que no hay que hablar demagógicamente de la vida. Nosotros somos los primeros, y nuestro candidato fue el primero a decir, primero es la vida. No es incompatible las elecciones con esta lucha por la vida, porque a nosotros lo que nos preocupa es que actualmente el gobierno ha recibido 13.250.796.160 bolivianos, y estos grandes recursos no se ve en la lucha contra el coronavirus, no se ve en la lucha por la vida. Las canchitas que dejó Evo son el hospital de tercer nivel de Oruro, el hospital de tercer nivel de Montero, el hospital de tercer nivel de Alto Sur, el hospital de tercer nivel de Potosí, el hospital de tercer nivel de Cobija, el hospital de tercer nivel de Sucre, de Villa Tunari, el oncológico de Tarija, el de Yacuiba, el de Capinota, el de Riberalta, el de Punata, Sacaba, Entre Ríos, Yayagua, Ocurí, Chayapata, Buenaventura, entre otros. Esas son las canchitas que ahora son hospitales, y que demagógicamente habla la derecha y responsablemente habla la oposición. Hay un montón de dinero que no se ve, no se ve que se hagan mejoras. La gente está desesperada en relación al coronavirus y no pasa nada. Los hospitales están en una situación terrible. Entonces se requiere otro gobierno que reoriente, que reordene esta lucha contra el COVID. Es efectivamente el tema de la salud, el tema de la economía, la que nos urge a los bolivianos cambiar de una vez con un gobierno legítimo, con un gobierno legal, que será él quien de verdad asumirá, más allá de quien fuese, será un gobierno elegido en urna. Y eso es lo que corresponde. Lo que le decimos a este gobierno es que no utilice este argumento. Estamos viendo que están desesperados porque en sus encuestas están muy mal, y esa es la razón por la que quieren seguir postergando las elecciones. Lo propio le consulta en este momento al diputado Monasterio cuál es la posibilidad de que haga la promulgación la presidenta del Senado, doña Eva Copa, considerando el lapso de los 10 días. Mire, con papelitos no se hace absolutamente nada, porque hay que ser muy categórico y claro. No se puede mentir a la población boliviana. Aquí en Santa Cruz, la realidad real, fuera de lejos de los papelitos y los discursitos vacíos, vemos en evidencia lo que está sucediendo. Hemos visto lo que ha pasado en Montero, ese hospital que tan pomposo y con tanto orgullo se jacta la señora diputada, ha estado inmiscuido en uno de los escándalos más grandes de corrupción en el país, y que hemos tenido que hacer todos los esfuerzos para ver los mecanismos y la forma para que funcione y esté al servicio de la población. Entonces, de los dichos al hecho hay muchísimo trecho que no condice con la realidad y con la verdad. Lo segundo, no querramos endilgar la responsabilidad de un gobierno de la culpa de los 14 años de un gobierno que estuvo en función y administración del Estado, donde en 14 años se vivió una gran fiesta del despilfarro y la corrupción, grandes viajes a Punta Cana y distintas islas paradisíacas. Un gobierno donde priorizó el despilfarro, el derroche de los recursos
y no la necesidad de la gente, y es por eso que hoy estamos arrastrando una herencia muy complicada en temas de equipamiento, dotación de ítems y obviamente infraestructura. Pero bueno, nosotros obviamente hemos enfrentado y no nos hemos quejado, y creo que la señora presidenta ha venido realizando un trabajo impecable. Los indicadores internacionales creo que lo demuestran y lo evidencian con muchísima contundencia y claridad. Somos un país que obviamente tiene una tasa mínima en temas de mortandad, unas acciones realmente muy importantes que se han tomado de manera oportuna y que hoy han evidenciado de que este nivel de contagios no sea igual que lo que ha pasado en Perú, Brasil o en otras partes de Latinoamérica. Para mí ha sido un trabajo verdaderamente digno de ejemplo para Latinoamérica y el mundo, y una mujer que ha encarado esta lucha de manera impecable. Y obviamente tengo que manifestar algo que es muy importante. Se habla mucho del tema de los recursos que haya podido administrar esta gestión de gobierno con la señora presidenta. La señora presidenta ha sido la primera en manifestar la voluntad de la transparencia, ha ordenado de que se pueda llevar adelante la revisión de la auditoría del manejo de hasta el último peso que se haya invertido en materia de salud, y obviamente tenemos ese compromiso de la transparencia, de la consecuencia y la responsabilidad con la población. Yo dudo mucho que su candidato, el señor Arce, tenga un poco de dignidad para hablarle a los bolivianos cuando ha sido cómplice de haber hipotecado al país con más de $1.000 millones en un supuesto proyecto de mega aplicación de la revolución del sistema de salud, y obviamente lo único que nos han quedado es deuda, y obviamente no hay en físico, solamente en papeles y en discursos, la construcción de estas obras. En ese sentido, nosotros obviamente tenemos que ser claros. No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo para poder llevar adelante la convocatoria de elecciones, no estamos de acuerdo en ser cómplices irresponsables, criminales de un posible riesgo potencial del crecimiento del contagio, como también no estamos de acuerdo en la posibilidad de que obviamente se fije una fecha de elecciones que ponga en riesgo la vida de los bolivianos. Nosotros obviamente hemos sido categóricos de manifestar de que obviamente se va a analizar, se va a hacer todos los esfuerzos para poder revisar esta decisión de la Asamblea, y en caso de no hacerlo, creo que la señora Copa sería su segundo proceso ya por haber llevado adelante la promulgación de una ley, y obviamente perfecto, diputado, ante la justicia. Muy bien. Tiene que ser, ya que obviamente se está extralimitando en el marco de sus competencias para llevar adelante la promulgación. Le agradecemos mucho. Queda clara entonces la postura, la que tiene el movimiento al socialismo y la que tiene también Juntos. Lo cierto es que dos palabras en este momento, y lo vuelvo a repetir, están disputando ser el titular en muchos medios de comunicación. Coronavirus, elecciones coronavirus, 7 de la mañana, 34 minutos. Nos vamos a una breve pausa agradeciendo a los asambleístas, y no se olvide de participar de la pregunta del día, que justamente refiere a este tema. Ya la vamos a colocar en nuestras redes sociales para que usted lo pueda hacer, que indica lo siguiente: la presidenta Áñez no está convencida con la fecha de las elecciones propuesta en la ley. ¿Qué cree usted que debería hacer? ¿Promulgar la ley o rechazarla? ¿Por qué? Le dejamos ahí la pregunta, quédese con nosotros. Gracias a ambos diputados, a Tomás Monasterios representando Juntos y a la diputada Sonia Brito representando al MAS.